Muy bien, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, agradecer a Tour y a toda la organización por tenernos aquí hoy. Y nada, tenemos un taller hoy muy dinámico. Queremos simplemente compartir, ¿no?, desde Vizcaya Crowdfunding y desde Enzo Ventures un poco las prácticas que estamos viendo a la hora de preparar un pitch o una presentación a inversores, ¿no? Entonces, queremos hacerlo muy dinámico, os pasaremos micro, veréis que bueno, pues al final hemos tratado de resumir la presentación en unos puntos muy breves y cualquier duda que tengáis, si os encontráis en esta situación, ¿no?, que estáis ahora a punto de preparar pues la presentación de vuestra compañía a inversores, pues encantado de resolver cualquier duda. Y si nos hemos dejado cualquier punto o inquietud que podáis tener, pues de igual manera, ¿no? Gracias también por invitarme a mí, que soy Irene González, vengo de Crowdfunding Vizcaya. Y bueno, como ha dicho Iván y suscribiendo sus palabras, sentíos libres también de interrumpirnos o levantar la mano para intervenir en nuestro taller. Si tenéis cualquier pregunta, tanto ahora o si tenéis mucha vergüenza después, lanzarlas y no os las guardéis. Muy bien. Bueno, pues antes de nada quería presentar, que tengáis un poco de contexto, ¿no?, qué es Enzo Ventures. Nosotros somos un fondo de capital riesgo, empezamos hace 1 año y medio. Básicamente somos un fondo de capital riesgo basado en la etapa presemilla y seed principalmente. Hacemos tickets de 100 a 500.000 euros por compañía. Tenemos 12 compañías en el año y poco que llevamos invirtiendo. Y nos focalizamos sobre todo en el sur de Europa, ¿vale? España, Italia, Portugal, y oportunísticamente podemos invertir bueno, pues fuera, ¿no?, principalmente en París y Londres. Somos un fondo que nos caracterizamos principalmente por basarnos en comunidad. Tenemos gente de otros fondos, emprendedores, family office, fondos de fondos, muchos agentes del ecosistema dentro. Hasta el momento, en este tiempo que llevamos, hemos invertido un poco más de 1 millón de euros. Y bueno, simplemente para que tengáis el contexto de las compañías en las que hemos invertido, esto es el último reporte, Q2, no está actualizado, pero estas son las compañías que tenemos actualmente, divididas en distintas fases y cabe recalcar que en todas ellas hemos invertido desde la primera ronda de ampliación de capital, ¿sí? Entonces, luego en la presentación entraremos un poco en detalle en los retos, en las casuísticas y un poco, bueno, pues los objetivos que se han ido encontrando estas compañías a lo largo del camino. Tenemos varias compañías en pre-seed, como veis, varias en seed y una entre serie A y serie B. Ahora prácticamente está ya levantando la serie B y bueno, pues también compartiré con vosotros, ¿no?, un poco cómo ha sido el camino desde la primera ampliación de capital hasta llegar a esta fase. Y yo, por la parte de Crowdfunding Vizcaya, si no lo habéis ubicado todavía, no pasa nada. La Diputación Foral de Vizcaya tiene diferentes ayudas, programas de todo para ayudar a generar nuevas ideas e innovación, ¿no?, y emprender. Entonces, partes de estas etapas que pone la Diputación a disposición de la ciudadanía están las ayudas de BEAS, las subvenciones y programas de BEAS. Luego hay un gran grupo que es Seed Capital, que ayuda a financiar las empresas mediante préstamos y capital. Y en ese marco, Crowdfunding Vizcaya es una plataforma que acerca las oportunidades de inversión a inversores particulares. En este momento nosotros trabajamos con productos de capital, aunque estamos trabajando constantemente en hacer nuevos productos y nuevos formatos que se adecúen a las necesidades de las startups. En este momento tenemos una red amplia de colaboradores, desde los que podemos enlazar con gente como Iván y otros fondos, gente que está en nuestro ecosistema, como son las universidades y los centros de emprendimiento e innovación, y luego con muchísimos inversores. En este momento ya hemos traccionado más de 1 millón de euros a través de la plataforma en este periodo de vida. Y bueno, como pongo en este proceso, nosotros nos involucramos en todo el proceso de la ronda. Con los colaboradores identificamos todas las startups que se puedan encajar dentro del marco de crowdfunding y les ayudamos a ordenar todos los papeles que ellos necesitan para ponerse en contacto con los inversores y les facilitamos esos contactos con los inversores. Obviamente las startups no tienen que esperar que todo el trabajo lo haga Crowdfunding Vizcaya, ¿no? Ellos son nuestros compis de trabajo y ellos tienen que hacer sus deberes como cualquier otra startup. Y luego, pues, la ventaja que esto tiene para un inversor es que se aseguran de que hay un trabajo previo hecho con una cierta calidad,
que ellos tienen una plataforma a través de la cual diversificar su portfolio de inversiones y que además nosotros hacemos un acompañamiento de las startups una vez se completan estas inversiones para asegurarnos que los papeles legales y toda esa burocracia se hacen en tiempo y forma. Muy bien. Bueno, pues como os comentaba antes, hemos tratado de resumir en 6 puntos muy claros, ¿no?, las dudas principales que pueden surgir a la hora de levantar capital o a la hora de exponer nuestra compañía delante de un inversor. De inicio, pues trataremos cuánto capital levantar, ¿no?, distintas casuísticas, cómo valorar pues, cuál es la cantidad exacta o la cantidad idónea para poder levantar en esta situación. Luego, valoración. Trataremos también pues de tocar temas de principalmente dilución. Veréis que tanto el capital como la valoración va muy vinculado al porcentaje de equity que tengo en la compañía y el porcentaje de dilución que quiero asumir en cada una de las fases. Y luego trataremos también runway, principalmente bueno, pues en cuántos meses de caja, ¿no?, debo tener antes de aventurarme en levantar capital o mi siguiente ronda de capital. El rol del investor deck, muy brevemente, el valor del equipo y luego cómo encontrar al socio ideal, ¿no? En la parte de cuánto levantar, el comentario que siempre les hago a las startups cuando empiezan a hablar con nosotros es cuánto dinero necesitan, porque no es lo mismo lo que necesitas como financiación en total que lo que necesitas de capital. Y aquí es un concepto que muchas veces las startups lo confunden. Entonces creen que ese medio millón de euros, que suena como súper bonito, es de capital y en realidad lo que tienen que hacer es un trabajo previo de una planificación de cómo tienen que diluirse, de la estrategia de dilución que ellos quieren tener, así como de cómo se van a nutrir en esa financiación de otros productos que sean más baratos que el capital. Según el tipo de startup, también, pues obviamente las necesidades de capital van a cambiar muchísimo. Entonces, una startup, cuando dice ¿cuánto dinero tengo que levantar? Primero, ¿qué tipo de startup eres? ¿En qué sector trabajas? ¿Qué normas hay en la carrera de fondos de este sector? Porque no todas las empresas tienen que hacer la carrera de fondos. Y esas son unas reflexiones que una startup necesitaría hacer antes de saber cuánto levantar. Efectivamente. Existen muchos productos, ¿no?, muchos tipos de inversión que al final nos pueden hacer llegar a ese objetivo del total de capital que queremos tener para llegar al próximo objetivo, ¿no?, al próximo hito que queremos conseguir en nuestra compañía. No únicamente estamos nosotros como fondos, ¿no?, que siempre pues, vamos a un modelo de equity donde vamos a intentar pues, captar la máxima participación en la compañía posible, sino que podéis analizar modelos de Venture Debt, podéis analizar modelos de pues, capital institucional, ¿no?, que al final pues, son fondos no dilutivos y creo que es muy interesante pues, al menos considerarlos en estas etapas más iniciales de las compañías, ¿no? Entonces, a ver, en nuestro caso, hablando desde nuestra experiencia, normalmente invertimos en compañías en las que bueno, pues el fundador tiene una misión clara, donde al principio el producto o no está desarrollado o tiene una versión muy beta, y invertimos siempre en compañías que tienen el objetivo de comercializar lo antes posible. Si estamos esperando constantemente a llegar a una cierta versión de producto para ponerlo en mercado, es algo que siempre va a ralentizar el proceso y no va a llegar a nada, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo clara la estrategia de comercialización, teniendo clara esta estrategia de cuánto dinero necesito realmente pues, para llegar a X objetivo, se debería plantear caso por caso, de nuevo. No creo que se pueda generalizar para nada y, como bien ha dicho Irene, al final hay que analizar muy bien qué tipo de compañía tengo, en qué sector estoy, y normalmente algo que realmente apreciamos mucho los fondos es que antes de pedir fondos externos, los propios miembros del equipo hagan una inversión mínima en base a sus posibilidades y realmente pues, los primeros capitales vengan de su mano, ¿no?, de su bolsillo. Aunque no hay una respuesta perfecta a la cantidad a levantar, que como decíamos depende de mucho, cuanto más conozcáis las cifras de vuestro negocio, vais a poder acercaros más a esa cantidad óptima porque vais a tener una gestión eficiente, que es lo que se valora en ese momento de cuando una persona, como son los de Enzo Ventures, te preguntan ¿y tú cuánto quieres? ¿Y cuánto cuestas? ¿No? Entonces, cuanto más conozcáis vuestros números, que es ese calendario de dónde salen los fondos, a qué entran los fondos, en qué ritmo los voy a ir consumiendo,
me voy a ir acercando más a mi respuesta particular de cuánto tengo que levantar. Que la startup de Allow o aquella que conozcáis haya hecho unas cifras no quiere decir que vosotros tengáis que replicarlas. Efectivamente. Si tenéis alguna duda en este primer punto, ¿alguien quiere comentar algo en concreto? Vale, ok, pues seguimos. Pues la valoración es al final cuánto están dispuestos a pagar, ¿no? A cuánto puedo yo vender ese capital de mi empresa. ¿En qué se basa la valoración? Bueno, pues una vez más, igual que el cuánto levantar, en función del sector de, como decía antes Iván, ellos invierten en una etapa muy temprana de las startups, ¿no? Pues cuando la startup va pasando por unos hitos, pues va a valer más o va a valer menos. Pero la valoración al final, por un lado, es una reflexión interna de por cuánto puedo negociar y es una forma de ir filtrando los fondos a los que yo puedo acceder. Para mí está muy vinculado a la dilución. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y depende, de hecho, en nuestras fases consideramos que un porcentaje de dilución mayor al 20% en una primera ronda es una barbaridad, no tiene ningún sentido y te va a dejar en una posición como fundador muy poco favorable a medio o a largo plazo, ¿no? Luego, en relación a esta dilución, está cuánto capital, ¿no?, realmente vas a poder levantar. Y esto normalmente pues, está muy relacionado y muy vinculado a la ubicación, a la geografía en la cual tú estás lanzando ese negocio, ¿no? Y con cuánto capital vas a poder contar. Entonces, os diría que la misma fase, exactamente la misma fase, en compañías que están basadas en España, en compañías que están basadas en Portugal, por ejemplo, que tenemos alguna en el portfolio, o en Inglaterra o Francia, la valoración puede variar muchísimo. Pero siempre el porcentaje de dilución debe ser el mismo, ¿no? Debe ser por debajo del 20% y protegiendo un poco los intereses del emprendedor y del equipo pues, emprendedor, porque al final realmente van a ser quien van a llevar el protagonismo y quien realmente necesita estar motivado a largo plazo con un porcentaje considerable y mayoritario en las primeras fases de la compañía, en su caso, ¿no? Además, en base también a lo que dice Iván, ¿no?, que cuando nosotros vamos pasando como startup esos hitos, es importante no solo la valoración a la que yo estoy haciendo esta ronda, sino el histórico de cómo ha evolucionado esa dilución y esas valoraciones. Cómo de sano he llegado yo a la siguiente ronda, no solo en la parte de cuánto capital posee el equipo fundador, quiénes son sus socios, sino en el resto de métricas. Runway. Esta es una pregunta o un punto, digamos, muy interesante. Considero que las rondas de financiación pues, bueno, pues están condicionadas por muchos aspectos, ¿no? Valores, condiciones, tanto geográficos como de sector, y creo que es impredecible. Si una de las cosas que nos ha enseñado este mercado es que no hay nada evidente y que realmente es totalmente impredecible, ¿no? Entonces, bajo nuestro punto de vista o nuestra experiencia hasta ahora, runway debería ser superior a 10 meses en el momento en el que vas a iniciar la ronda, ¿no? 10 meses, bueno, se puede cerrar la ronda en 3 meses, en 4 o en 6, ¿no? Pero realmente debes estar en una posición como fundador que te permita no tener una sensación, o no emitir, mejor dicho, una sensación de urgencia en ningún caso, ¿no? Cuando estás negociando un term sheet, cuando estás en una posición donde estás, bueno, pues, en una negociación constante con el inversor acerca de la valoración, acerca de demás, nosotros hemos visto muchas de las compañías que os comentaba antes esperar a los resultados, por ejemplo, de un mes en concreto para poder determinar, ¿no?, un rango de valoración. Es decir, le debéis dar o nos debéis dar a los inversores las mínimas armas posibles de negociación y debéis tener la caja suficiente como para que defendáis la posición de, oye, tu dinero me viene fenomenal, realmente me va a ayudar a completar mi misión, pero no es imprescindible. Si nosotros realmente debemos tener la sensación de que somos un aliado, pero que realmente la compañía no depende de nuestro desembolso, ¿no? Totalmente, con lo que decía Iván también. Una de las cosas más importantes para saber si esos son 10 meses o son 6 meses es conocer la situación de mercado, conocer los enlaces que se puedan tener con los diferentes socios futuros de capital, ¿no?
porque si tenemos que empezar a minar esa cartera de contactos desde una etapa en la que no tenemos nada, nos va a costar muchísimo más que si hemos hecho una ronda previa, hemos hecho un buen CRM para tener esos contactos frescos y hemos hecho un trabajo de mantener esas relaciones con estos contactos que hicimos quizá hace un año vivas, ¿no? Entonces, el tiempo de maduración de cada una de las rondas va a ser diferente también en función de cómo nos preparamos para esa ronda. Y si tú vas a una ronda menos preparado, necesitas más runway. Si llegas mucho más preparado, igual con un runway más ajustado te es suficiente. No, efectivamente, yo creo que es fundamental empezar a cultivar esas relaciones con inversores desde el primer momento. De hecho, yo creo que una de las principales ventajas, ¿no?, que tiene un emprendedor a la hora de dar a un inversor es: oye, yo no estoy levantando, o tengo la ronda completa, o ahora mismo pues considero que voy a tirar con fondos propios. Generamos la relación, empezamos a tener conversaciones y dentro de X tiempo volvemos a hacer pues un café, nos ponemos al día y pues quizá en ese momento sí que he podido demostrar ciertos hitos y el apetito inversor sube, ¿no? Yo creo que aquí es interesante también, por entrar un poco en detalle, que las rondas de financiación se pueden dilatar mucho en el tiempo, ¿vale? Y depende de la fase en la que esté, series A, series B, incluso se pueden llegar a plantear 1000 situaciones de mercado, donde al final debemos entender muy bien el tipo de inversor al que estamos pidiendo dinero, ¿vale? Nosotros como inversores, al final como fondos de inversión, tenemos detrás una serie de inversores que les llamamos limited partners, que invierten en nuestro fondo y en muchos casos se invierten en distintas capital calls, ¿vale?, en distintas llamadas. Entonces, ¿qué ocurre? Venimos en una etapa de mercado, no sé si es positivo o negativo, pero sin duda pues, estaremos preparados para futuros ciclos, ¿no?, donde venimos de COVID, luego guerra de Ucrania, luego ahora, ¿no?, guerra con Israel y demás. Entonces, realmente los comportamientos de mercados públicos tienen una afectación muy directa, más de la que nos pensamos, en mercados privados y en el capital que nosotros como fondos podemos captar y que se traduce en el capital que luego invertimos en esas compañías, ¿no? Entonces, la conclusión aquí es que debemos conocer muy bien el fondo con el que estamos hablando y que realmente debemos estar preparados a nivel caja y a nivel recursos propios para poder mantener las conversaciones sin volver a esa sensación de urgencia que antes os comentaba, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, si os acordáis de lo primero que hemos dicho, de vamos a conocer bien nuestras cifras, vamos a conocer de dónde podemos sacar dinero, en qué se nos va a gastar el dinero y en qué ritmos, ¿no? Si de repente hay un mes ultra malo, pues lo tenemos que ver con prismáticos desde varios meses atrás. Y eso, al final, obviamente es tener bajo control ese runway. Y aunque nosotros sepamos mucho de nuestras cifras y de que tengamos una planificación de tesorería súper buena y lo demás, que no se nos olvide leer el periódico. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. El Investor Deck es el documento que nosotros enviamos a inversores para que conozcan la oportunidad que tu startup le propone, ¿no? Que puede ser no solo de inversión en un momento como un business angel, sino que también puede ser un follow-on y demás. Obviamente, la información que un inversor que quiere apostar por ti o no requiere es totalmente diferente a cuando nosotros venimos aquí y presentamos un pitch que pueda ser un pitch comercial. O es muy diferente a cuando nosotros hacemos un pitch para ser candidatos a un programa de aceleración o para entrar en una subvención. Al final, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con inversores, tenemos que aprovechar todo ese conocimiento que hemos generado y ordenarlo de una forma que un inversor en 3, 4 o 5 minutos sepa si esta oportunidad le interesa o no. Al final, el Investor Deck, sí, tiene que ser bonito y tiene que estar ordenado, pero tiene que tener toda la información clave para que al inversor, en vez de dedicarte 3 minutos, te dedique 6. No, totalmente. Considero que Investor Deck, bajo nuestro punto de vista, es simplemente una primera llamada de atención, ¿no? Es algo que realmente, como comentaba Irene, debe hacerte entender qué hace la compañía y cuál es su valor diferencial en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, luego entraremos en detalle en cómo acercarnos a fondos o cuál consideramos que es la mejor manera, ¿no?, de poder llegar directamente a una reunión con un socio lo antes posible. Pero creo que normalmente, bajo mi punto de vista, el Investor Deck está bastante sobrevalorado. O sea, considero que debería ser muy breve, muy al grano, algo que realmente pues, podáis destacar y sobrevender. En Investor Deck considero que no es para nada la mejor estrategia. Simplemente tenéis que transmitir qué hacéis. Cuando el inversor entienda qué hacéis, luego entraréis en detalle.
pero a veces nos encontramos con presentaciones muy extensas, con presentaciones donde se incluyen cuentas de resultados, con presentaciones donde se incluyen bueno, pues, ventas incluso, cuando realmente no es nuestro objetivo, ¿no? Simplemente es una primera llamada de atención. También es verdad que, también como dice Iván, es una primera llamada de atención, pero si hacemos la reflexión de en qué punto está mi startup, va a tener que incluir una información u otra. Si tu startup todavía no ha empezado a vender, no incluyas ventas. Pero si tu startup ya tiene métricas, tiene un recorrido, seguro que el tipo de inversor al que le deberías de estar mandando ese deck sea una información que requiera. Entonces, aunque no le metas gran detalle, le tienes que decir que esas cifras las tienes bajo control y preparar otro bloque de información para tener una segunda reunión. Al final, esto es la carta de presentación o la carta de motivación para que ser invertido por ti, pero tenemos que tener una cantidad de documentos paralelos, complementarios, que nos ayuden a gestionar esa segunda, tercera, quinta reunión con esos inversores. Simplemente por hacer hincapié en una forma que consideramos interesante de cara a hacer llegar ese investor deck al fondo o al inversor que consideréis, es quizá hacérselo llegar a través de alguna compañía en las que ya haya invertido, por ejemplo, ¿no? Tratando de llegar directamente al socio o tratando de directamente que algún fundador de dentro del portfolio que tiene el fondo pues le pueda redireccionar el deck y oye, pues, pueda ser una buena puerta de entrada, ¿no? Pero yo creo que ser creativos ahí, buscar la vía realmente de entrar y de tener esa conversación lo antes posible, pues puede ser interesante. Y esto es algo muy personal, yo considero que el primer mail, normalmente un deck puede dar pie a malos entendidos, ¿no? Puede dar pie a generar un sesgo, generar pues simplemente por una presentación una imagen de la compañía que puede ser positiva o puede ser negativa, pero realmente creo que el foco debería estar en tener una llamada, en realmente tener esa interacción, en realmente tener esa primera reunión y a partir de ahí poder defender realmente la presentación, ¿no? Pensad que estáis mandando algo sin tener en cuenta realmente la forma como lo explicáis, ¿no? Estáis mandando simplemente un documento. Entonces, nos puede llamar la atención o no, y esto es totalmente aleatorio. Puede venir pues, por muchos motivos, por simplemente el sector en el que os estéis enfocando, o simplemente si acabamos de revisar una compañía con el mismo modelo de negocio, queríamos acceder a la ronda y al final no hemos acabado haciendo la compañía y estamos pues, con mayor interés en ese modelo en concreto, ¿no? Pero trataría siempre de generar esa primera reunión y no quedarnos únicamente en la presentación, ¿no? Yo, en la misma línea que dice Iván, por ejemplo, creo que como emprendedores y también en otra parte como inversores, está bien juntarse con un club de inversores, un grupo de angels, para que haya una persona que de forma aleatoria quiera compartir unos decks con sus compañeros y que ellos, de una forma muchísimo más amigable, revisen ese documento. Obviamente, para esto tenemos que tener una relación previa que quizá la estemos en proceso de gestión, ¿no? Y que ellos nos hagan esta intro. Pero creo que, aunque el mundo digital nos da muchísimas oportunidades, la gente creo que empieza a estar un poco, esto es una opinión, que conste, que la gente está un poco cansada de que se manden decks por LinkedIn, abres LinkedIn, tienes no sé cuántos emails, todos tienen un deck, ya ese canal creo que ha empezado a quemarse. Entonces, si el mail ya tampoco, como decía Iván, ya es un poco frío, el tema de LinkedIn ya se ha sobreexplotado. Bueno, yo os sugiero que volvamos al formato analógico. Yo aquí tengo el caso práctico de una persona, que espero que sus compañeros estén por aquí, que no los veo, pero bueno, que esta persona quería tener una primera sesión con una persona que no le cogía el teléfono. ¿Y qué hizo? Pues pasaba por allí y dijo, ahí va, pues aquí está la oficina de estos tíos a 5 minutos, pues voy a ir y me voy a presentar allí. Es que, claro, la gente ya no está acostumbrada a recibir a personas en sus oficinas, pero de esta persona se acuerda todo el fondo, porque llevaban sin conocer a un emprendedor de primeras en persona muchísimo tiempo y dicen, ¿y cómo? Pues voy a parar mi maquinaria porque ya que has venido te voy a prestar atención. Y creo que el utilizar los cafés, utilizar unas visitas comerciales o lo que fuera, es una herramienta que se nos ha olvidado que existe, pero tiene muchísima utilidad y os invito a que lo utilicéis. Totalmente de acuerdo. Al final se trata de diferenciarse y realmente pues, buscar la forma más original de poderlo hacer, ¿no?
Bien, valor del equipo. Yo creo que esto es algo realmente que bueno, pues los fondos, o al menos nosotros, miramos como un criterio fundamental, o nos diría el criterio más importante junto al mercado para poder tomar una decisión o no, ¿no? Entonces, en la línea de lo que comentaba Irene, yo considero que realmente debemos hacer partícipe al equipo, resaltar por qué nosotros, ¿no? Seguramente el problema es un problema que ha detectado muchísima gente, lo que estáis tratando de solventar. Hay muchísimos proyectos, pero tenéis que realmente resaltar la figura de vuestro equipo, ¿no? El valor realmente de, oye, nosotros somos los más indicados por hacerlo, ¿no? Y, pues bueno, esto es muy variable, de nuevo, pero yo creo que uno de los valores fundamentales que buscamos en los equipos es la resiliencia, ¿no? Lo normal, y si miramos los números históricos de cualquier fondo de inversión, ¿no? en portfolio y demás, normal es que salga mal. O sea, eso es lo normal. Y realmente, si entendemos por normar algo como común, ¿no? Entonces, buscamos realmente gente que busque o tenga proyectos de vida. O sea, nosotros realmente hacemos compromisos con emprendedores que se toman ese proyecto como un proyecto personal y de vida y un compromiso a largo plazo. Entonces, creo que eso es algo fundamental a la hora de transmitir a un inversor, y realmente buscad, ¿no? En qué momento de vida estáis y qué valor o qué papel juega vuestro proyecto en ese momento, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, es algo que realmente es muy importante y que hay que saber o buscar la mejor forma de transmitirlo, ¿no? Sí, al final ese proyecto de vida tiene que trasladarse, ¿no?, a las diferentes audiencias, y cada vez que hay una oportunidad de hacer un pitch, pues que se enseñe que tienes una implicación total con el proyecto, tanto una persona como el resto del equipo, que hay una pasión que te empuja, ¿no?, a querer más de tu proyecto, y que tienes una visión de muy largo plazo, no te quedas solo en solucionar la batalla del día a día. Pero a mí lo que me parece cada vez más importante es que los perfiles, desde un momento muy inicial, cuando se está generando esa startup o en ese equipo, ¿no?, nadie es experto gestionando conflictos, nadie es experto gestionando equipos. Bueno, pues lo más importante que me parece es que se sepa que se puede pedir ayuda y que sepan a dónde acudir para pedir ayuda. Y que muchos de los bloqueos vienen porque los equipos acaban siendo de dos personas que hacen lo mismo. No, necesitamos perfiles complementarios. Cuanto antes nos demos cuenta de que tenemos que complementar a nuestro equipo, empezaremos a formarnos y a trabajar en esas áreas de complementación, y para cuando lleguemos a un estado de madurez tendremos un equipo que es muchísimo más sólido, porque ya ha superado todas esas barreras de conflictos internos, de dedicaciones, de ordenar el trabajo, de quién es o quiénes son o cómo se toman las decisiones, ¿no? Y todo esto, al final, siempre se dice, no, esto está en el pacto de socios. Bueno, fantástico, hay que tener un pacto de socios, pero no tengáis un pacto de socios estándar, porque en función de la vida de que haya generado ese equipo previamente, se han tenido que tomar unas decisiones que al final no se van a trasladar solo a un inversor, como puede ser los que vienen a Crowdfunding Vizcaya o los que van los socios de Enzo, ¿no?, que dicen, bueno, sí, este equipo está súper motivado, está súper implicado, bueno, tienen los papeles ordenados y por lo menos tienen un plan B por si las cosas no salen bien, ¿no? Que eso también es importante cuando el equipo es capaz de prever esos planes, ¿ves? Totalmente. Bueno, pues pasamos al último punto de la presentación, que es cómo encontrar al socio ideal, ¿no? Y por socio entendemos a un inversor, ¿no? A ver, yo considero que esto se inicia desde el momento en el que nos planteamos levantar capital, ¿no? Debemos demostrar un conocimiento pues, muy elevado en cuanto al sector en el que estamos, el tipo de compañía que tenemos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, entended de verdad el tipo de inversor al que vais. Id realmente a preguntar por referencias a pues emprendedores a los que ese fondo ha invertido previamente, id a ver referencias directamente a alguno de sus inversores si tenéis la posibilidad. Pero creo que esto al final es algo fundamental y que realmente debe encajar en tesis tanto, y en valores, tanto el emprendedor como el fondo, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, si lo centramos en la relación con inversores, ¿no?, antes, en concreto, pues pasa por un proceso de descubrimiento, ¿no? En la primera reunión que tengáis con el inversor, bajo mi punto de vista, es un error ofrecer la sensación de que realmente le queréis dentro, ¿no?
muchos casos, la gran mayoría de veces esto sucede. Te reúnes con inversor y directamente el emprendedor te invita a participar. Bueno, pero es que quizá no hay un fit en tesis, quizá no es el mejor socio para ti, ¿no? Y de inicio, sin conocerle, ya le estás invitando a formar parte de tu casa, ¿no? Y que entre directamente hasta la cocina y le das un 20, un 30% de las participaciones de tu compañía. Esto, aplicado a cualquier otro ámbito, no tendría ningún sentido. Y de nuevo tendría ese efecto de generar urgencia y de realmente pues acelerar los procesos, ¿no? Entonces, os invito precisamente a que busquéis esa primera fase inicial de conocer bien a con quien estáis hablando, de hablar con emprendedores que los que ha invertido antes el fondo y que no le invitéis de inicio, sino que os toméis un tiempo para conoceros y para ver si realmente tiene sentido, ¿no? Y claro, startup que empieza a pensar en conseguir algunos fondos que no sean de su casa. Es que yo no sé quiénes son los fondos. Bueno, 1, LinkedIn. 2, entrar en la lista de fondos de la CMNV, porque estamos todos regulados por la CMNV. Entonces, una vez que ya tenemos una lista, tenemos que ir revisando, como bien decía antes Iván, su tesis de inversión. Y eso es entrar en su web y ver en quién han invertido, cómo han invertido, buscar las noticias, para ver si os interesa discutir con estas personas en un momento de crisis existencial del proyecto. Entonces, las relaciones no es solo me voy a sentir cómodo porque la persona de enfrente me ha caído bien o porque me ha invitado a comer a un sitio súper guay. No. Esto es una relación que tiene que tener un largo plazo y tenemos que valorarlas, como bien decía Iván, no desde el primer momento de sí, todo es bienvenido, todo para casa. No. Tenemos que pensar en las situaciones malas. ¿Vamos a estar cómodos discutiendo sobre estos términos con estas personas? Si es que no, igual esa conversación ha sido súper productiva porque sabes que no necesitas una segunda. Totalmente. Si pasamos ahora a la fase de durante la negociación, ¿no? Nos ponemos en el supuesto en el que captamos la atención del fondo, empezamos a tomar las primeras conversaciones, iniciamos pues, esos primeros acercamientos, ¿no? Para mí hay 2 o 3 cosas muy claras que indican que bueno, pues no hay un match por ambas partes o que realmente pues, no hay el mejor encaje, ¿no? Una es precisamente esa sensación de urgencia que os comentaba, ¿no? Yo creo que el fondo debe interpretar que esto es una relación a largo plazo y que vosotros pues tenéis una sensación de transparencia y depende de la fase en la que estéis, pues un reporting u otro, pues sensación de contacto directo y confianza, ¿no? Y luego, bajo mi punto de vista, si me pongo en vuestro lugar, en un lugar de un emprendedor que está levantando fondos, hemos visto algunas situaciones donde se planifican distintos hitos, ¿no? Si no llegas a 10.000 euros de MRR este mes, pues la ronda tiene un valor y si lo consigues tiene otro. Eso, bajo mi punto de vista, es un red flag clarísimo que demuestra que el fondo realmente pues, está buscando algo totalmente oportunista y no un valor a largo plazo, que es lo que realmente buscamos y lo que va a hacer que en situaciones complicadas pues el fondo siga ahí y realmente pues, se llegue a un entendimiento. Y luego, puestos a buscar, ¿no? en vuestras situaciones, buscad fondos que realmente os puedan aportar valor a largo plazo. A largo plazo en 2 áreas. 1, a nivel comercial, que realmente tenga gente dentro de sus redes que os puedan aportar clientes, que os puedan aportar sinergias comerciales. Y 2, a nivel financiero, ¿no? Que os puedan aportar realmente esa capacidad de follow-on, de seguir en próximas rondas. Y si no es desde ellos mismos, en nuestro caso tenemos a ProFounders Capital, que es un fondo de Series A basado en Londres, que actúa invierte justo después una etapa superior a donde nosotros invertimos, ¿no? Y está dentro del fondo y está en el comité de inversión y ya preparamos a nuestros inversores, ¿no? y a nuestros emprendedores, perdón, de cara a las siguientes rondas de, oye, vas a tener que tener esos milestones, esos hitos en concreto para poder estar preparado y ser atractivo para un fondo de Series A, ¿no? Y lo tenemos desde dentro. Buscar siempre ese valor a largo plazo y no os quedéis con alguien que únicamente busque pues, una oportunidad a corto, ¿no? Al final, el largo plazo es estrategia. Cualquier ronda que se quiera hacer para levantar capital tiene que ser un hito estratégico dentro de la vida de tu empresa. Al final, de lo que estamos comentando los dos, no solo porque se pueda buscar financiación a través de fondos, sino también se puede buscar a través de inversores privados, business angels, plataformas. Al final, tenemos que tener en cuenta que los inversores son una red
Y esta red hay que cuidarla y tenemos que tener cuidado con la información que se da, así que ojo con eso y sobre todo con cómo se da. Imaginemos por un momento que hay una empresa que empieza a contactar con estos inversores. Hemos sacado ahora de repente una lista de 35 inversores y entonces de esta lista de 35, 5 se han interesado y 2 te han hecho preguntas. Si tardamos de repente un mes en responder esas preguntas, la atención se ha ido. Tenemos que tener en cuenta que esta inversora dice, sí, yo me interesé, pero es que estos chicos no sé en qué andaban. Mira, muy sencillo. Cuando se empieza una ronda, se está a la ronda. ¿Hay que sacar otro montón de cosas? Sí, pero una ronda es un trabajo full time. Y los inversores y las relaciones que tenemos con los inversores, que no son solo en el corto plazo, sino los que no invierten, también están en el largo plazo. Y también hablan de nosotros. Así que hay que tener muchísimo cuidado con cómo se gestionan esas rondas, dedicarles el tiempo necesario, ir con los trabajos ordenados y ir sobre todo con las comunicaciones claras. Y si hay un inversor que hace demasiadas preguntas y, como dice Iván, está intentando buscar pues, una oportunidad así mágica o ser un oportunista, aprovecharos de la urgencia del runway, cualquier cosa de estas, el no sigue existiendo. Entonces, el no también es una palabra de libertad de las malas decisiones. Simplemente por complementar, yo creo que es un detalle, es una tontería, pero considero que realmente juega un papel fundamental y dice mucho de las relaciones que tenemos con inversores, ¿no? No sé qué nos pasa en este sector, pero siempre llegamos tarde a todas las llamadas. Es decir, me he encontrado muchas situaciones donde se llegan 2, 3, 4 minutos tarde a llamadas y, no, disculpa, que estaba en otra llamada. Bajo mi punto de vista, y esto lo hemos comentado muchas veces internamente, demuestra poco interés en tener esa reunión en concreto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es un comentario, ¿no?, al aire, y considero que es algo que tengáis en cuenta, que, oye, valoréis, ¿no?, realmente el tiempo de las personas y luego valoréis también el inversor que está ahí puntualmente y para mí es una muy mala señal todos aquellos que están completamente ocupados durante todo el día y están llegando 10 minutos tarde a cada una de las llamadas, ¿no? Creo que es un hábito que tenemos generalizado que realmente pues, dice muy poco de nosotros y que deberíamos darle más importancia al tiempo de la otra persona, ¿no? Bien, después de la ronda, bueno, simplemente yo creo que nuestro rol fundamental es, como he dicho antes, ayudarlos a nivel comercial y ayudarlos a nivel financiero. Uno de los valores pues más importantes que nosotros tenemos es tener la posibilidad de hablar con otros fondos o hablar con otros agentes del ecosistema desde otro punto de vista y desde otro rol distinto al que tiene el emprendedor, ¿no? Entonces, creo que sobrevaloramos de nuevo el rol de los inversores, que realmente los protagonistas y realmente el valor fundamental de este ecosistema está en los emprendedores, la gente que realmente se tira a la piscina y que bueno, lanza proyectos con una posibilidad muy alta de que no salgan, y debéis buscar en aquellos que crean en vosotros pues acompañamiento, pero no guía. Tenéis que tener muy claro que vosotros sois los verdaderos protagonistas del proyecto, que vosotros realmente tenéis la misión clara del proyecto y que sois los que tenéis de tirar esto adelante. No debéis buscar un valor más allá del soporte puntual y de realmente pues que el inversor tira adelante vuestra compañía por vosotros, ¿no? Considero que es algo que, oye, nosotros jugamos un papel fundamental, que es invertir en las primeras fases, apoyar, abrir puertas, pero realmente es vuestra compañía y vosotros debéis asumir como emprendedores esa responsabilidad y bueno, buscar socios que la respeten también, ¿no? Y luego, claro, cuando hacemos una ronda, como teníamos antes, yo creo que se ve bastante fácil en el proceso que he enseñado, ¿no? Pero tenemos un trabajo de preparación, entonces hacemos todos los documentos, tanto legales, los de presentaciones, de marketing, de lo que haga falta. Luego estamos negociando y ahí pues podemos cambiar el acuerdo de inversión, negociamos que se incluye o no en el pacto de socios, bla, 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 genial. ¿Te hacen la transferencia y se olvida todo? No. Existe un trabajo que parece invisible, pero que es elevar estas rondas a público, y al final es muchísimo trabajo burocrático que hay que asegurarse de hacerlo en tiempo y en forma. No puede ser que inversores estén pendientes de que el equipo emprendedor, el equipo promotor de una startup haya llevado los papeles al registro, porque esto obviamente perjudica a la gestión del fondo, de cuándo se hacen las inversiones. Vale, el cash se le ha dado en un momento y 6 meses más tarde se han ordenado los papeles.
Bueno, eso no puede ser, ¿no? Es importante que respetemos también los plazos legales que se dan y dentro de que igual el fondo se da cierta flexibilidad, o los inversores dan cierta flexibilidad, pero eso hay que hacerlo bien. Y hay que ordenarlo en tiempo. Y por mucho que sea un trabajo que igual no sea de la competencia del equipo promotor, pues entonces se contrata a un equipo que sea especialista en esto para que nos ayude a llevar eso a buen tiempo y en forma, porque si no vamos a tener problemas en el largo plazo, ¿no? Y estamos perjudicando a esa red que estamos generando y es lo que no queremos. Así que no os olvidéis que, aunque parece que por fin hemos llegado al objetivo de fondos que teníamos, el trabajo no se acabó ahí, te quedan 4 meses de papeleo para llevar todos los papeles al sitio que los tienes que llevar. Y al final, el hacer las cosas bien, como decía antes Iván, ¿no? Dices, los 10 minutos tarde a una reunión, porque bueno, es que estaba tomando un café con alguien, estaba en una llamada, y es lo mismo que entregar 4 meses tarde los papeles legales. Muy bien, y simplemente para concluir por mi parte, buscad socios a largo plazo, buscad socios que respeten vuestra visión y buscad socios que os molesten lo mínimo posible. Muchas gracias. Y yo por mi parte, deciros que cuanto más trabajo hagáis en el ordenamiento de todo esto y según mejor planificación estratégica, entre comillas, tengamos, tanto de cómo presentamos ante diferentes personas, como la información que presentamos y el control que enseñamos tener de nuestra empresa, va a ser una baza muy buena para poder negociar con grandes players que apuesten por nosotros durante el resto de la vida del proyecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ah, bueno, ¿tenéis preguntas? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo no lo decía tanto por la idea de negocio. Hay mucha gente que porque tiene, por ejemplo, una tecnología súper avanzada, en el momento en el que ya tienes parte de ese avance hecho, existe un documento que es el NDA, el No Disclosure Agreement, que tú sí lo puedes dar al de enfrente, depende en qué fase de startup es, igual es irrelevante, porque también las startups tienen que entender que emprender es un trabajo muy duro y no todo el mundo tiene ganas. Y si tú a mí me cuentas tu idea, seguramente me parecerá una idea brillante y diré, ay, mira qué idea tan fantástica me ha contado esta chica, pero yo no voy a tener las ganas de ponerme a hacer eso, porque igual se escapa de mí esto, pero me ha parecido una idea muy guay. Entonces, tenemos que valorar hasta qué punto nos interesa estar dando esos NDAs o confiar en que la gente no nos va a estar robando ideas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero yo más me refería a la información que cuando hacemos comentarios de, sí, pero es que voy sobrado de pasta, esos comentarios tenemos que cuidar un poco el qué decimos y a quién se lo decimos. Y también en el foro en el que se dice, ¿no? Ojo, cuando decimos, por ejemplo, información, imagínate que tú y yo nos encontramos en el pasillo de no sé qué y me empiezas a contar la vicisitud de la vida y la crisis y hay mucha gente pasando alrededor. A mí ya me tiene pasado que luego hay gente que no querías que se enterara de algo y se han enterado porque lo has contado en un pasillo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Simplemente por complementar, yo creo que la idea no se debe proteger. O sea, yo considero que tendemos a sobredimensionar el valor de la idea como tal y la idea no vale nada y forma parte un poco de la conversación que teníamos antes sobre buscar ese socio a largo plazo, ¿no? Si estás teniendo una conversación con alguien al que no le puedes contar tu idea, ¿cómo va a ser tu socio ideal de cara a los próximos 10 años de compañía, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.